La elección presidencial de Colombia de 2010 para el periodo 2010 a 2014 se efectuó el domingo 30 de mayo de 2010 y su proceso de escrutinio terminó oficialmente el 8 de junio de 2010. Sin embargo, los resultados de dicho escrutinio mostraron que matemáticamente, ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta de los votos, por lo que se llevó a cabo una segunda vuelta el día domingo, 20 de junio, la cual dio como vencedor al candidato Juan Manuel Santos, quien fue elegido presidente por el número de votantes más alto y sin precedentes en la historia de la democracia colombiana. Una de las principales expectativas que hubo durante este proceso, fue la posibilidad de que el presidente Álvaro Uribe pudiese aspirar a un nuevo mandato por tercera vez consecutiva. Sin embargo, tales presunciones acabaron el día 26 de febrero de 2010, cuando la Corte Constitucional de Colombia declaró la inexequibilidad del llamado referendo reeleccionista por irregularidades durante el trámite, proyecto que modificaría la Constitución para permitir la hipotética elección por tercera vez del jefe de Estado en curso. Se estimó que aproximadamente 3.800.000 de nuevos votantes jóvenes entre 18 y 23 años votarían por primera vez. Esta nueva generación de votantes utilizaron Internet como herramienta para expresar o difundir sus preferencias políticas, en especial redes sociales populares como Facebook y Twitter. Antecedentes. Referendo reeleccionista. Desde que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue elegido para un segundo periodo presidencial, desde algunos sectores del uribismo se planteó la idea de buscar los mecanismos constitucionales que le permitieran a Uribe aspirar a un tercer mandato. El primer promotor de esta iniciativa fue el entonces senador conservador Ciro Ramírez, que presentó ese proyecto a principios de 2007. En septiembre de ese mismo año, el partido de la U en cabeza de su congresista Luis Guillermo Giraldo promovió un proyecto para convocar a un referendo que decidiera la posibilidad de elegir al presidente Álvaro Uribe Vélez para el periodo 2010 a 2014. Para tal fin, se emprendió durante 2008 una campaña en la que se recogieron 5 millones de firmas de ciudadanos, de las cuales la Registraduría Nacional avaló 3.900.000. Recogidas las firmas y avaladas por la Registraduría, entre agosto de 2008 y agosto de 2009 las dos cámaras del Congreso tramitaron el proyecto de convocatoria del referendo. Durante ese periodo se dieron a conocer una serie de irregularidades en el proceso de recolección de firmas, tales como la redacción confusa de la pregunta que solo le permitía a Álvaro Uribe aspirar a su reelección en 2014, la violación de los topes de financiación autorizados por la ley o la participación de la empresa Transval en el traslado de las firmas. A pesar de las dudas, el Congreso de la República aprobó un proyecto de referendo para hacerse efectivo en las elecciones presidenciales de 2010. De acuerdo con el trámite constitucional, Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, dio un concepto favorable a la iniciativa y solicitó a la Corte Constitucional declararla exequible en enero de 2010. Sin embargo, el 26 de febrero de 2010 la Corte Constitucional, con 7 votos a favor y 2 en contra, declaró inexequible el referendo, al aceptar la ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, según la cual el proyecto tenía 5 vicios de proceso y competencia. Adicionalmente, estas irregularidades condujeron a una investigación por parte del Consejo Nacional Electoral, el cual el 4 de marzo declaró sin validez el proceso de recolección de firmas. Por los mismos hechos, en la actualidad la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por fraude procesal contra los promotores del referendo. Orden público. El 29 de mayo, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo hizo un llamado a la abstención y protagonizó varios incidentes aislados en las zonas más convulsas, como los departamentos de Cauca y Caquetá. Al menos 2 menores murieron en el Cauca cuando se registraron combates entre las FARC-EP y las fuerzas militares de Colombia. Los guerrilleros lanzaron una bomba contra una vivienda en la población de El Plateado. En el departamento del Cauca, la caravana del general de la Policía Nacional de Colombia, Gustavo Adolfo Ricaurte, fue atacada con granadas y ráfagas de fusil por presuntos miembros de las FARC-EP, con el resultado de un escolta herido. En el departamento del Caquetá,
2 soldados murieron y otros 3 resultaron heridos al caer en un campo minado. Las fuerzas militares y la Policía Nacional se mantuvieron en máxima alerta en todo el país, con el despliegue de más de 350.000 efectivos que buscaban contrarrestar cualquier intento de atentado por parte de las guerrillas. Controversias. Contratación de JJ Rendón. Declaraciones de Hugo Chávez. Mensajes ofensivos contra Mockus. Elecciones de partidos. Candidatura liberal. El 27 de septiembre se llevó a cabo la consulta del Partido Liberal, en la que Rafael Pardo fue elegido candidato presidencial. Candidatura Polo Democrático. El 27 de septiembre de 2009 se llevó a cabo la consulta del Polo Democrático, en la que Gustavo Petro fue elegido candidato presidencial. Candidatura Conservadora. El 15 de marzo de 2010 se llevó a cabo la consulta del Partido Conservador, en la que Noemí Sanín fue elegida candidata presidencial. Candidatura Partido Verde. El 15 de marzo de 2010 se llevó a cabo la consulta del Partido Verde, en la que Antanas Mockus fue elegido candidato presidencial. Candidatos oficiales para las elecciones. Al cargo de presidente y vicepresidente. La siguiente es la lista de candidatos inscritos. Apoyos políticos. La siguiente tabla resumen presenta los precandidatos que han anunciado públicamente sus candidaturas, los partidos instituidos o en formación legal y las coaliciones que los apoyan. Apoyos políticos. Desarrollo. Encuestas. Las encuestas presidenciales tenidas en cuenta son aquellas posteriores al fallo de la Corte Constitucional sobre el referendo reeleccionista y una vez los partidos verde y conservador escogieron a sus candidatos únicos a la presidencia. Primera vuelta. Segunda vuelta, Mockus vs. Santos. Expectativas. Según el Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, Colombia realizaría la más alta votación de toda su historia, basándose en las estadísticas internas de la entidad, incluyendo cerca de 3.800.000 ciudadanos que ejercerían por primera vez el derecho al voto. Sánchez agregó que se prepararon 777 mesas de votación en Colombia y 948 mesas adicionales en países extranjeros, para un total de 10.271 puestos de votación en el país y 196 en el exterior. El censo electoral para el año de 2010 fue de 29.983.279 ciudadanos, de los cuales 415.118 eran votantes residentes en el exterior. Podrían votar 14.404.508 hombres y 15.578.771 mujeres. Para elegir 9 fórmulas distintas de candidatos, se repartieron un total de 30.806.000 tarjetas electorales, de las cuales había 86.000 adaptadas al sistema Braille. Actuaron 500.000 jurados sorteados. Las elecciones tuvieron un coste en la primera vuelta de unos 100.000 millones de pesos colombianos y en la segunda, 95.000 millones. En comparación y durante las anteriores elecciones presidenciales de Colombia de 2006, el presidente de la República fue elegido con 7.400.000 votos de un total de 12.041.737. Sánchez aseguró previamente a la primera vuelta electoral que al menos el 95% de los resultados se conocerían a las 7 de la tarde y aseguró que se intentaría evitar la posibilidad de un ataque informático y subsecuentes demoras en el conteo, tal como ocurrió durante las elecciones legislativas de Colombia de 2010. La empresa Sistemas y Computadores fue sustituida para el conteo de votos por la empresa UNE. Resultados. Primera vuelta. Resultados del preconteo. Y del escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral. Por departamento. Segunda vuelta. Resultados del preconteo y del escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral.